Seguimos con nuestro derrotero en el mundo del turismo y más precisamente en este asunto de incorporar una visión ética al turismo. En esta ocasión quiero traer a colación algunos conceptos que han enarbolado algunos expertos en el turismo que nos enseñan justamente la manera en la que incorporar una visión ética del turismo. Pero vamos a partir de dos conceptos que en realidad no son conceptos muy positivos, que digamos, y encierran disvalores evidentes, que son el turismo de masas y el turismo enclavado. Turismo de masas, pensemos desde el punto de vista de los visitantes, de los turistas. Acuden en masa a determinados enclaves, generalmente son pocos enclaves, y ese turismo masificado siempre hace lo mismo, suelen degradar el medio ambiente allí donde lo visitan o el patrimonio cultural y social de las sociedades visitadas, etc. Desde el punto de vista de los receptores del turismo, cuando el turismo tendría que ser una experiencia fantástica donde todos ganen, muchas veces lo que sucede es el turismo enclavado. ¿Qué es el turismo enclavado? Es el turismo que llega al típico all inclusive, donde todos los servicios son provistos por un proveedor internacional, los productos también vienen de afuera, las ganancias se van afuera y el turista permanece en ese all inclusive todo el tiempo sin conocer la comunidad local, sin vivir las experiencias que valen la pena dentro del turismo, que es el conocimiento, el entendimiento de los pueblos, el conocimiento de culturas distintas y a veces ni siquiera las comunidades las comunidades visitadas suelen sacar los beneficios económicos que supone un tipo de turismo masivo. Entonces, estos conceptos, el turismo de masa y el turismo enclavado, tienen los problemas que ya les dije y habría que contrarrestar con otros conceptos para intentar pensar un turismo alternativo. Queremos ir llegando al concepto más importante que nos sirve para pensar todos los problemas éticos del turismo, que es el turismo sostenible. Pero antes vamos a tocar otros conceptos que también han sido manejados dentro del turismo ético, que nos van a ir sirviendo para acercarnos cada vez más a ese concepto último que vamos a desarrollar y que es el concepto del turismo sostenible. Desde el punto de vista siempre de los turistas, de los que visitan otro lugar, está el concepto del turismo responsable. Es evidente desde el punto de vista que sirve de mucho que el turista sea consciente de los beneficios que puede traer aparejado su visita, pero también de los inconvenientes, de los efectos colaterales indeseados. El turista tiene que ser consciente de que puede depredar el medio ambiente, arruinarlo, puede arruinar las comunidades originarias, introduciendo modificaciones en su forma de ver el mundo que pueden ser eventualmente negativas, etc. Entonces, la preparación previa y durante el viaje del turista es una cosa que evidentemente sirve y estas bondades, así concebidas, han sido pensadas sobre la base de este concepto, del concepto del turismo responsable. Les voy a dar un ejemplo concreto, que es el de una asociación norteamericana que se llama Leave No Trace, que justamente se ha especializado en un aspecto, en esto de formar al turista que hace visitas a los lugares naturales para que aprenda a comportarse. Entonces le ha dado reglas y ha intentado educar en este sentido. Por ejemplo, intentando que el turista
no se lleve objetos del lugar que visita, que acampe en lugares permanentes y no en lugares movibles, por ejemplo, una duna. Y así una sucesión de enseñanzas que pueden obviamente ser aprendidas y chequeadas en el sitio correspondiente de esta asociación Leave No Trace. Es un ejemplo de los tantos que existen, pero con esto marco una línea a tener en cuenta desde un punto de vista ético. Otro concepto que ha sido enarbolado desde el punto de vista de los turistas es el concepto de turismo social. Evidentemente, hay personas que pensaron ya hace varias décadas que el turismo es un derecho, porque si el turismo ofrece todos los beneficios de los cuales hemos hablado en clases anteriores, el contacto entre los pueblos, el entretenimiento entre los pueblos, el crecimiento cultural y espiritual de las dos partes, de los turistas y de los receptores, evidentemente hay que considerar al turismo como un derecho. Y en este sentido existe una asociación mundial muy importante, que es la Organización Mundial de Turismo Social, que se dedica justamente a promover que los beneficios del turismo le lleguen también a los sectores menos favorecidos de la sociedad. Pero consciente esta asociación de los efectos colaterales del turismo masivo, se ha preocupado, hay que admitirlo, desde entrada, para oponerse a un turismo de masa mal entendido y entonces abrigado por un turismo alternativo. Es decir, en vez de que todo el mundo vaya a pocos lugares, que la mayoría de las personas logren ir a muchos lugares. Entre otras cosas, no podemos desarrollar ahora cuál es la estrategia de esta organización mundial, pero queda dicho que el turismo social, el turismo para el mayor número, no queda descartado en una visión ética del turismo. También tenemos el concepto del turismo solidario, es decir, aquel concepto que sostiene, ya que los turistas van a ir a visitar otros países, otras sociedades, otras comunidades, ¿por qué no pensar en ayudar a esas comunidades receptoras? Y de hecho hay ejemplo de varios operadores turísticos que se dedican a recaudar dinero entre los turistas para hacer obras de caridad, fundar centros hospitalarios, escuelas en los países visitados, etc. Está en ese sentido el ejemplo de un operador turístico que se dedica, digamos, más bien al turismo de aventura, que es Imaginative Traveler, que recauda el dinero antes de iniciar las excursiones y demás, y financia los proyectos que el propio operador imagina y opera. Otra manera de sacar un rédito ético al turismo. Estos son todos conceptos que han sido pensados desde el visitante, desde el turista, pero también puede ser pensado la regla ética, el principio ético, desde el punto de vista de los receptores más bien. Por eso puede ser pensado el turismo integrado. Este es el concepto que quiero sacar a colación ahora, el turismo integrado. Fue pensado a partir de la década del 60 y sobre todo de la década del 70 y empezó allá en Senegal, cuando un grupo de operadores pensó, en vez de poner a los turistas en un all inclusive, en un hotel, con todas las características de la cultura occidental, ¿por qué no llevar al turista a una aldea, en este caso, de una región de Senegal, construir cabañas o utilizar las mismas cabañas que utilizaba esa aldea y poner el turismo ahí, obviamente con algunas mejoras necesarias para que el turista occidental se adaptara a estas circunstancias. Y esto obviamente trae aparejado numerosos beneficios eventuales. También hay otro concepto muy interesante que es el turismo equitativo. Yo mencioné antes el turismo solidario, que se produce cuando
el visitante le pone dinero al operador para que el operador funde las escuelas, los centros hospitalarios en el país visitado que tiene problemas económicos. Pero esto implica una visión un poco paternalista, porque es el operador el que elige en qué se va a invertir el dinero. De ahí ha surgido este concepto de turismo equitativo, más bien procurar que el dinero quede en manos de los lugareños y que sean los lugareños que determinen más bien a qué van a dedicar su propio dinero, en qué proyectos de escuelas, de hospitales o de lo que fuese. Y para eso el turismo equitativo ha desarrollado una serie de estrategias, como por ejemplo la necesidad de cerciorarse de que cuando uno pone el dinero para irse de vacaciones, lo ponga en los operadores locales. Otra cosa que se puede hacer desde este enfoque es recurrir a una asociación internacional muy interesante que se llama Fair Trade in Tourism, que justamente se dedica a coordinar los esfuerzos, los países y los operadores, etcétera, para que el dinero, la mayor parte del dinero, quede en la comunidad local. Y finalmente hay otro concepto interesante que es el de turismo comunitario, siempre pensado desde el punto de vista de los visitados. Y si en vez de cerciorarnos que la mayor parte del dinero quede en la comunidad local, no damos un paso más adelante y pensamos, juntamente bajo el paraguas protector de este concepto de turismo comunitario, que sea la propia comunidad visitada la que se organice, que sean ellos mismos los que determinen si quieren turismo, qué tipo de turismo van a promover, con qué frecuencia, que organicen sus propias empresas y que manejen su propio dinero y que determinen obviamente en qué quieren gastar sus propias ganancias después. Y finalmente llegamos a este concepto bendito que intenta conjugar todos los beneficios de los conceptos que he señalado con anterioridad, el concepto de turismo sostenible. El concepto de turismo sostenible, intenta pensar que el turismo sea responsable. Es decir, que el turista se eduque para que los efectos colaterales negativos no sean tales. Piensa en un turismo social, en el que participen todas las personas que sean posibles, porque si no, obviamente el turismo no es sustentable si no hay gente que hace turismo. Piensa en un turismo solidario donde se deje dinero a las comunidades locales. Piensa en un turismo integrado, un turismo que no se desarrolle en el all inclusive, sino que salga hacia la comunidad. Piensa en un turismo equitativo, en donde el dinero quede en la comunidad local visitada, y piensa en un turismo comunitario también, en el que la comunidad local receptora del turismo se dedique a todos los procesos relacionados con el turismo. Pero también el concepto de turismo sostenible implica una planificación de parte de profesionales del turismo, porque hay que tratar de coordinar todas estas características, hay que preparar a las comunidades receptoras para que se hagan dueñas de su propio destino, hay que ejecutar, hay que evaluar cómo está saliendo el proyecto para hacer las modificaciones del caso, y hay que pensar no solamente en el presente, sino también en las generaciones futuras, desde el punto de vista del impacto ambiental que pueda tener ese proyecto. En fin, en esta clase hemos visto cómo podemos introducir una visión ética del turismo, convocando a determinados conceptos que han sido incorporados a través de los años dentro de la teoría turística, pero con un enfoque justamente ético. Si tenemos en cuenta todos estos elementos, evidentemente podemos mejorar la perspectiva ética que tengamos del turismo.
Otra posibilidad es entrar en la página de la Fundación STEP. La Fundación STEP es una fundación de la Organización Mundial del Turismo y significa Sustainable Tourism Eliminating Poverty. Una fundación que se dedica justamente a asesorar a las pequeñas comunidades locales que se quieren dedicar al turismo, los ayuda a planificar el proceso para que puedan encarar un turismo que les sea redituable desde todo punto de vista, pensando obviamente en el impacto económico, social y ambiental que pueden tener esos proyectos, y además los financia. Por supuesto, hay que tener en cuenta también que todos estos conceptos pueden tener sus inconvenientes si uno exagera o si los entiende mal. Por ejemplo, pensemos en el turismo social. Si promovemos el turismo para todos, evidentemente eso puede tener sus problemas colaterales evidentes. Si pensamos en el turismo solidario, tal vez podemos pensar en que el turista ponga algo de dinero, pero por ahí gasta 1 millón y pone 2 pesos, lava su conciencia y después termina contaminando el lugar desde un punto de vista ambiental, social y cultural. Entonces, este turismo solidario puede ser justamente para lavarse la conciencia y no tanto para ayudar a la comunidad local. Podemos pensar en un turismo integrado, en meter al turista dentro de la aldea, pero no sabemos realmente si el aldeano quiere la presencia del visitante, gana realmente con esa experiencia. Y así sucesivamente. El turismo comunitario, que sería interesantísimo, también puede tener aparejado inconvenientes, porque necesita de planificadores expertos. Esos planificadores expertos llegan a la comunidad para ayudar, pero quizás impongan su visión de la cosa sin tener en cuenta las necesidades reales de la comunidad local. Por eso estos conceptos, con ser muy válidos desde el punto de vista ético, también tienen que ser justipreciados en su justa medida. En fin, esta ha sido otra manera de introducir el problema de la ética. No es el único. La próxima clase vamos a ver otros asuntos interesantes. El asunto es que de a poco vamos tratando de ver que el turismo no solamente hay que pensarlo de un punto de vista económico, sino también desde el punto de vista de la ética.